Hola a todos y todas, antes de iniciar esta teoría barra historia, es una obra original de mi autoría. Sin embargo, los personajes y el universo de Nanatsu no Taizai son propiedad de sus respectivos creadores y titulares de derechos. Esta obra es solo con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor. Todo el crédito por la creación de los personajes y la serie original va a sus creadores. Igual las imágenes, empecemos. ¿Qué hubiera pasado si Meliodas era traicionado por Elizabeth? Capítulo 6. El despertar de las sombras. El amanecer bañaba el castillo con un resplandor suave, pero dentro de las murallas, la atmósfera era pesada. El plan de Merlin había dado una luz de esperanza en la oscuridad, pero también había dejado en claro lo peligrosa y difícil que sería la misión. No solo estaban desafiando a los seres más poderosos del universo, sino que ahora, cada minuto contaba. La maldición sobre Elizabeth y Meliodas seguía avanzando, y los sentimientos entre ambos comenzaban a erosionarse bajo la presión de ese destino cruel. Merlin, siempre en control de sus emociones, se encontraba en una de las torres del castillo, estudiando un grimorio antiguo, buscando los secretos que les ayudarían a localizar las reliquias sagradas. Sus ojos brillaban con una determinación fría. Sabía que no podían permitirse el lujo de fracasar. Si las fuerzas divinas se enteraban de su plan, todo se volvería mucho más complicado. Mientras tanto, abajo en los patios, Van entrenaba en silencio. Su habitual actitud relajada había desaparecido, sustituida por una concentración feroz. Sabía que la tarea que tenían por delante iba a poner a prueba incluso sus habilidades inmortales. Sin embargo, algo más lo inquietaba, algo que no había mencionado a nadie. Había notado un cambio sutil en Meliodas, algo que no podía explicar del todo. Era como si una sombra oscura comenzara a envolver al capitán. Por su parte, Meliodas se encontraba en la sala principal, mirando el estandarte del antiguo reino de Lionés. Sus pensamientos estaban lejos de aquel símbolo. Estaba inmerso en la maraña de emociones y recuerdos que lo perseguían. Elizabeth, la mujer a quien había amado en todas sus vidas, ahora era también su posible verdugo. Sabía que ella no lo haría por elección propia, pero la maldición no respetaba los deseos. Lucharía contra lo inevitable, pero, ¿a qué costo? Elizabeth entró en la sala con pasos suaves. Su sola presencia parecía aliviar parte de la tensión que rodeaba a Meliodas, pero al mismo tiempo, le recordaba el peligro inminente. Sus miradas se encontraron, y por un breve instante, el mundo pareció detenerse. Era un momento de paz en medio del caos, una tregua silenciosa en la guerra interna que ambos enfrentaban. Meliodas, su voz era suave, pero estaba cargada de preocupación. Sé lo que sientes. Sé que tienes miedo, igual que yo. Pero no podemos dejar que esto nos consuma. Tenemos que luchar, juntos. Meliodas bajó la mirada, sus manos apretándose en puños. Lo sé, Elizabeth. Pero cada vez que te veo, no puedo evitar pensar en lo que podría pasar. No puedo perderte otra vez, y mucho menos de esa manera. Elizabeth se acercó a él, colocando una mano en su rostro, forzándolo a mirarla a los ojos. No me perderás. No mientras sigamos luchando. Prometimos que encontraríamos una manera de romper esta maldición, y lo haremos. Pero no podemos hacerlo si permitimos que el miedo nos domine. Meliodas sostuvo su mirada por un momento más antes de asentir lentamente. Sabía que tenía razón, pero el peso de los siglos de dolor y sufrimiento era casi insoportable. Parte 2. Capítulo 6. El primer paso. Esa misma tarde, Merlin convocó a todos los pecados capitales a la sala de estrategia. El plan estaba en marcha, y no había tiempo que perder. Los mapas y pergaminos cubrían la mesa, con varias marcas hechas en lugares clave a lo largo del continente. Hemos localizado las primeras dos reliquias, anunció Merlin, su voz firme y sin titubeos. La primera está en un antiguo templo del clan de las diosas, oculto bajo capas de magia protectora. La segunda, en una fortaleza olvidada del clan demonio, vigilada por un guardián que no ha dormido en 1000 años. Los ojos de Diane se agrandaron al escuchar esto. ¿Un guardián que no ha dormido en 1000 años? Preguntó, claramente preocupada. ¿Qué tan poderoso puede ser algo así? Merlin sonrió de manera enigmática. No lo suficiente como para detenernos, respondió. Pero sí será un reto considerable. Van, siempre el primero en lanzarse a la acción, golpeó la mesa con entusiasmo. Perfecto. 2 reliquias, 2 misiones. ¿Cuándo partimos?
Meliodas se adelantó, su semblante más serio que de costumbre. Nos dividiremos en dos grupos, dijo, mirando a sus compañeros. Van y Diane irán al templo de las diosas. Gouter y Merlin, ustedes vendrán conmigo al dominio demoníaco, ¿y yo? Preguntó Elizabeth, levantando la vista. Quiero ayudar. Todos en la sala intercambiaron miradas. Elizabeth era fundamental en esta misión, pero también era el mayor riesgo. Meliodas lo sabía bien, y aunque su instinto era protegerla a toda costa, también entendía que no podían dejarla fuera. ¿Vendrás con nosotros?, respondió Meliodas tras una breve pausa. Necesitaremos todo el poder posible para lo que viene. Elizabeth asintió, decidida. Aunque la sombra de su maldición seguía amenazando con nublar sus acciones, no podía quedarse de brazos cruzados mientras los demás arriesgaban todo. Si había alguna manera de ayudar a Meliodas y romper el ciclo eterno de dolor, estaba dispuesta a hacerlo. Parte 3 Capítulo 6 Enfrentando las diosas. El grupo de Van y Diane se dirigió al antiguo templo de las diosas. Según Merlin, el lugar estaba envuelto en magia tan poderosa que solo aquellos con corazones puros podrían acercarse. Mientras caminaban por el sendero que los llevaba hacia el templo, Diane no pudo evitar expresar su preocupación. Van, ¿y si no somos lo suficientemente puros para entrar?, preguntó, su voz llena de duda. Van rió con su típico descaro. Diane, si hay alguien que puede abrirse paso a puño limpio, somos nosotros. No te preocupes, de alguna manera lo resolveremos. Pero a medida que se acercaban, Van comenzó a sentir una presión invisible sobre sus hombros. La energía que emanaba del templo era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. Diane también lo sintió, una barrera invisible que parecía probar la pureza de sus corazones. No podemos avanzar más, dijo Van, frunciendo el ceño. Esta maldita magia es más fuerte de lo que esperaba. Diane miró a su alrededor, buscando alguna forma de avanzar. Entonces, recordó algo que Merlin les había dicho antes de partir: la pureza no solo se mide en la ausencia de pecado, murmuró. También se mide en la voluntad de corregir los errores. Cerrando los ojos, Diane se arrodilló en el suelo, respirando profundamente. Van, sorprendido, la miró, pero no dijo nada. En su interior, Diane comenzó a reflexionar sobre sus propios errores, sobre las veces que había permitido que el miedo y la duda la dominaran. Y, mientras lo hacía, la barrera comenzó a debilitarse. Van, observando esto, decidió intentarlo también. A pesar de su vida como ladrón y sus pecados pasados, había una parte de él que siempre había luchado por hacer lo correcto, aunque fuera de la manera más torcida posible. Y ahora, esa pequeña chispa de redención brillaba en su corazón. De repente, la presión desapareció. La barrera mágica se desvaneció, permitiéndoles avanzar. Sabía que lo resolveríamos, dijo Van con una sonrisa, aunque esta vez su arrogancia parecía menos intensa. Parte 4 Capítulo 6 La fortaleza demoníaca. Mientras tanto, Meliodas, Elizabeth, Merlin y Gouter se encontraban frente a las puertas de la antigua fortaleza del clan demoníaco. Era una estructura imponente, construida de piedra negra que parecía absorber la luz misma. Aquí es donde empieza lo difícil, dijo Meliodas, desenvainando su espada. Merlin asintió, su mirada fija en la entrada. El guardián está esperando. No será fácil derrotarlo. La puerta se abrió con un chirrido, revelando una oscuridad tan profunda que parecía no tener fin. Meliodas fue el primero en entrar, seguido de los demás. A medida que avanzaban, la temperatura comenzó a bajar, y una presencia ominosa se hizo sentir. El guardián estaba cerca y entonces, desde las sombras, una figura gigante emergió, envuelta en una armadura oscura y empuñando una espada de un tamaño descomunal. Sus ojos rojos brillaban con una ferocidad inhumana. Solo los dignos pueden pasar, rugió el guardián, su voz retumbando como un trueno. Meliodas apretó el mango de su espada, listo para la batalla. Vamos a ver si lo somos. Fin de cap. Buenas chicos y chicas, gracias por ver este video. Sé que fue un poco corto, pero lo iré alargando y díganme cómo lo ven ahí en los comentarios. Además, déjenme sus ideas ahí abajo. Bye.